bien, como ya es de costumbre, como todos pues los días martes, estamos ya enlazados en nuestra secuencia pues con el doctor José Cárdenas. Con él vamos a hablar, él es abogado y vamos a estar hablando de cómo tramitar el sepelio de un familiar en pandemia. Si ya de por sí era un tema complicado antes de la pandemia, imagínense ahora. Ya estamos ahí enlazados. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros enlazados y por compartirnos, claro que sí, su valiosa información, doctor. Claudita, gracias por supuesto a los amigos que nos apoyan a salir cada semana y los que nos ayudan a también que otros especialistas salgan diariamente para nuestros destinatarios, las familias que están tratando de enterarse de temas, en este caso legales. Claro que sí, doctor. Y hoy vamos a estar hablando precisamente pues de cómo tramitar un sepelio de un familiar en pandemia. Esto ha variado, doctor, de cómo era un trámite anteriormente. Ahora, ¿cuánto es que ha variado, doctor? Bueno, partamos de una premisa contextual, si me permites, Claudita. Claro. Pero en un contexto de ordinario, voy a llamar, las personas, como todos, tenemos el inicio de una vida jurídica, que es el nacimiento, artículo primero del Código Civil, y posteriormente el artículo 61 del Código Civil habla de la muerte, ¿no? La muerte pone fin a la persona humana. Quiere decir que en una condición normal, el ser humano, todos nosotros, tenemos un inicio del ejercicio de este derecho como ciudadanos, como personas, que se inicia con el matrimonio, valga la redundancia, y termina con nuestra muerte. Entonces hay dos tipos de muerte que, sin entrar a detalles, debo mencionar. La muerte biológica natural, que es aquella que se da con el fin de la actividad cardio, respiratorio y cerebral. Entonces, estas tres concurrencias determinan una muerte clínicamente y a través de ello el fin de la situación jurídica del ser humano. Y dos, la situación de una muerte presunta, que es un tal legal, que no es el tema de hoy, pero que solo lo menciono, que es cuando una persona se ausenta más de 2 años en un lugar y se desconoce su paradero, y a efecto de poder asegurar su ejercicio de derechos o de el ejercicio de derechos de los herederos, es que se declara judicialmente una muerte presunta. Una muerte presunta que es un trámite especial que no es muy frecuente, pero hay que mencionarlo. Entonces, la que nos lleva al tema de hoy es la muerte natural. La muerte natural que se presenta, ya sabemos, por factores de la edad, probablemente comienza en sus días, y aquellas que se presentan intempestivamente, producto de un accidente, producto de una enfermedad que lamentablemente puede ser el COVID, que es lo que ha acelerado ello. Claro. Y hay que aceptar que dentro de este contexto tenemos, mira, Claudita, como cierro la primera parte del contexto, que tenemos que aceptar que en el Perú, como en muchos países, el índice demográfico, que es el 1%, ojo, del 1% normal, o sea, los que nacen y los que van falleciendo, se ha incrementado al 2%. O sea, el índice de mortalidad en el país por el efecto del COVID, sobre todo por el COVID, ha incrementado, ha duplicado el índice de mortalidad. Entonces, se ha convertido en un escenario económicamente, lamentablemente, relevante y socialmente impactante, y lamentablemente es un drama familiar que no se esperaba, pero hay que tomar en cuenta, porque insistimos que debemos cuidarnos siempre. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí, doctor. En todo caso, pues, ¿y quiénes vendrían a ser, pues, los beneficiarios ante la muerte de repente de algún familiar, ¿no? Con el COVID-19, teniendo en cuenta de que es una muerte que se da, como usted lo dice, de un momento a otro, no hay planificado, no hay nada que alguien haya previsto y dejado en orden las cosas, ¿no? Mira, Claudita, entrando al tema de la persona que una vez que ha fallecido, y justamente antes de entrar al tema de las sucesiones, los herederos, los potenciales, las personas que asumen los derechos y patrimonio y obligaciones del causante, que llamamos nosotros, o sea, la persona que ha fallecido, tenemos que entender que había una modalidad ordinaria también y una extraordinaria. La ordinaria del sepelio, que es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué es el sepelio? El sepelio no solamente es, diré mejor, el estado de luto de la persona, de la familia, las personas vinculadas al fallecido, o la familia, los amigos, sino es el acto protocolar de la inhumación de un cuerpo humano que ha dejado de tener funciones vitales.
Para en otras palabras, es el entierro, el acto de, diremos, he usado el término inhumación, porque no siempre voy a usar el término más común, se entierra a una persona, ¿no? Sino muchas veces se puede cremar, se puede disponer el cuerpo para fines científicos. Entonces, no necesariamente el entierro propiamente dicho, lo que llamamos la inhumación del cuerpo, puede tener un fin necesariamente de enterrarlo, sino también a veces de cremarlo o a veces también destinarlo para otros fines. Ordinariamente, no olvidemos aquí el tema de la donación de órganos, etcétera, que en condiciones normales se podía hacer dentro de las primeras horas del fallecido de la persona, siempre y cuando en su DNI haya el tema de la decisión de ceder o donar. 2, el cuerpo humano tiene un plazo, como sabemos, también de deterioro una vez fallecido, entonces hay un periodo de 3 días que la ley permite que se hagan los actos propios del sepelio. Y finalmente, por ley de salud, obviamente, no cualquier persona puede disponer del cuerpo de manera arbitraria, sino está regulado por la ley de cementerios y sepelios y centros funerarios, que es la que regula y conocemos, están normalmente prestos para asesorarnos en todos los protocolos en los momentos pero tan difíciles que es la pérdida de un familiar en cualquiera de las circunstancias. Agrego a esto, mi estimada Claudita, para que sepamos claro el tema del sepelio. Una persona no puede disponer del cuerpo, hemos dicho. ¿Qué pasa cuando la persona fallece en condiciones, diríamos, trágicas de un hecho imprevisto, como es normalmente un accidente de tránsito, como es a veces una muerte repentina o súbita? En estos casos, el cuerpo humano necesariamente tiene que ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de la jurisdicción, de la competencia, la sede del Ministerio Público, para que determinen la causa de la muerte. O sea, la muerte natural por sí sola no determina una situación jurídica de hecho automática, sino muchas veces tiene que estar diagnosticada. Y este diagnóstico lo hace el médico tratante, 2, de repente el centro hospitalario, si es que estuvo dentro de un centro hospitalario por lo menos 72 horas antes, o de repente el certificado de defunción que expide el Instituto de Medicina Legal cuando la muerte ha sido no diagnosticada. ¿Ok? Entonces, para dar inicio al sepelio tenemos que ver esos trámites que, reitero, cuando es ordinario, normalmente los institutos, las entidades, los centros, las funerarias propiamente, son las que sin darnos cuenta, se encargan de todo ese trámite. Pero en condiciones extraordinarias del COVID se aceleró, como sabemos, pasamos de una etapa de sepelios globales, voy a usar el término colectivos, que es más apropiado, a efectos de poder impedir incluso de que los familiares permanezcan con el cuerpo por razones obviamente de contagio. Hoy que se ha controlado un poco, se ha flexibilizado y ya se puede permitir una cantidad muy reducida de personas, pero no olvidemos, por el protocolo sanitario, la concentración de personas en un lugar cerrado, sin ventilación, que tenga más de 5 o 4 personas por más de 20 minutos, ojo, media hora de residencia en ese lugar, definitivamente aumenta un riesgo de contagio. Por eso es importante, amigos, que en los sepelios se les considera a los actos funerarios, valga decir, los velorios, en los velatorios o en la casa, están restringidos en cierta manera, porque más allá de ese sentimiento que tenemos como familia, está el incremento de un eventual riesgo de contagio. Por eso está en uno de los primeros lugares donde se puede uno llegar a contagiar. Por eso no dejo de mencionarlo, porque lamentablemente esta situación de un familiar acarrea la concentración de familia, y se ha probado, amigos, por amistades, qué sé yo, que hemos tenido información, se ha probado y está aprobado por el mismo Ministerio los protocolos, que se convierten en focos de contagio, porque una persona se queda, conversa, está permanentemente en el lugar
y una situación de riesgo que no podemos dejar de mencionar. Definitivamente, doctor, muy válido lo que nos comenta. Entonces, ahí hemos visto algunos de los requisitos, ¿verdad?, que se tienen. Si es que faltara alguno más, me gustaría que nos los comente y también que nos hable acerca de los costos, doctor. Es importante también porque al final, aunque pueda ser el momento de dolor y pueda generar mucha confusión, pues hay que enfrentarse a ciertos costos, doctor. Bien, una economía como la nuestra, que es de mercado, el Estado obviamente no ha generado un espacio de atención, diremos, gratuita, salvo que los servicios funerarios que regula la beneficencia pública de Arequipa, en el caso nuestro, y otras beneficencias que forman parte del Ministerio de la Presidencia, puedan atender casos muy socialmente necesarios. Sin embargo, todos conocemos que hay un protocolos y costos a través de la oferta de los servicios funerarios, que pueden ir normalmente de 3.500 y pueden elevarse dependiendo de los servicios que oferten. Hoy los servicios son diversificados, son variables, se puede buscar uno adecuado a la economía familiar. Por otro lado, también me preguntaste anteriormente, ¿quiénes son los llamados a poder hacer estos actos funerarios? Normalmente los familiares inmediatos, que son las personas que están vinculadas a la persona fallecida. Normalmente son el cónyuge, los hijos, los hermanos, los mismos padres en situaciones muy especiales, pero no dejar de lado que ellos potencialmente también son herederos. Tarde o temprano son los llamados por ley a heredar los derechos y las obligaciones de la persona causante. Ahora, el tiempo, plazo, ya hemos visto que son plazos muy cortos para los sepelios y posteriormente van a dar lugar a la sucesión intestada, que tiene un trámite muy especial que se hace ante un notario, poder judicial, y en estos casos también hay servicios notariales, judiciales, que van a ayudar para regularizar la declaratoria de herederos, que es un acto protocolar también declarativo que va a determinar quiénes son los que asumen los derechos que tenía la persona que ha fallecido. Toda esta cadena de acontecimientos, Claudita, nos permiten decir que un ser humano, sujeto de derechos, por ejemplo, en la pantalla vemos cantidad de personas que todos los días nos cruzamos en la calle, todos tenemos tarde o temprano un final, pero hay unos protocolos que hay que tomar en cuenta para ejercer los derechos, incluso que pueda dejar esta persona si es que ha dejado testamento. Definitivamente, doctor, qué importante tocar todos estos temas porque no estamos, pues, completamente seguros de que no nos pueda tocar en algún momento vivir por una situación de esta manera, ya sea por el COVID o no, pues los protocolos están siendo los mismos, ¿no?, en cuanto al fallecimiento, pues, de algún familiar querido. Doctor, ¿alguna recomendación más, algún consejo más que nos pueda brindar con respecto al tema? Sí, mire, el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros convocó un concurso para poder facilitar los trámites de sucesión de una persona fallecida, y actualmente hay personas, entre ellos alumnos de las universidades, que están diseñando un modelo para poder superar esta falta de información o restricción de información que muchas veces ocurre cuando hay una persona fallecida. Entonces ahí entre ellos está una joven universitaria arequipeña, Fabiola Choque Zambrano, y otros jóvenes de la Universidad Católica, esta chica última de la primera que mencioné, la San, que han diseñado un modelo que está en proyecto de desarrollo, a través del cual se podría llegar a acelerar los trámites de las personas que han fallecido para efecto de facilitar la información necesaria para poder lograr esta tanda que es necesaria e inevitable en estas circunstancias. Entonces, la recomendación es, en primer lugar, primero, por supuesto, salvo situaciones propias de la edad, preveamos evitar riesgos, cruzar la calle intempestivamente, ir a excesiva velocidad, estar conduciendo vehículos, en fin, evitar unas muertes prematuras. Segundo, una vez hecho, tener en cuenta estos protocolos de sepelio que hemos tratado de mencionar hoy, y finalmente a saber que no podemos quedarnos ahí, sino siempre es necesario la apertura de la sucesión intestada para efecto del ejercicio, protección o defensa de los derechos de esta persona que nos deja, pero que queda siempre en el recuerdo de cada ser humano que lo ha conocido y lo ha apreciado. Definitivamente es así, doctor. Y una consulta más final, doctor, ¿hay alguna publicación que se tiene que hacer una vez que sucede para que se pueda dar el conocimiento respectivo de lo que sucedió? Miren, hay dos formas de responderte, Claudita, y muy rápido. Primero,
En condiciones normales, una publicación, entiéndase, el nombre y la identidad de la persona fallecida se materializa a través del certificado de defunción que tiene que inscribirse en la RENIEC. Es importante eso, no hay que olvidarnos. Sin embargo, posteriormente, durante el trámite de sucesión intestada, se tiene que comunicar al registro público a través de los notarios o del juzgado que esté haciendo el trámite de sucesión, se tiene que publicar o comunicar a través de un oficio para que el registro público inscriba el inicio de una sucesión intestada en caso de no haber testamento, porque es importante que la persona que fallece tenga o las personas interesadas después de la muerte de la persona tengan el interés de hacer público de que se ha iniciado ya un trámite para que los terceros que tengan algún interés económico, en fin, puedan estar enterados, porque no se puede hacer dos trámites paralelos y de todas maneras el segundo sería nulo. La única manera de hacerlo es, como dices bien, una anotación preventiva en el sistema registral para que cualquier ciudadano que desee saber si X que ha fallecido, que me debía dinero, o X con el que tengo alguna obligación, o X con que tengo una relación económica, puede enterarse con quién voy a tratar en el futuro para poder regularizar obligaciones o derechos que vivieran otra persona. Eso se llama anotación preventiva y nace del proceso de trámite de sucesión intestada, Claudita. Muchísimas gracias, doctor José. Agradecerle por su tiempo y por favor, para todos los que necesitan de su asesoría o tengan alguna duda que haya quedado pendiente, por favor, doctor, cuéntenos cómo es que se pueden comunicar con usted. Claudita, como siempre lo hacemos, siempre en Nombre Magazine 95-958-1961. Por favor, siempre en nombre del magazine con el mejor de los gustos y si no, un mensaje de texto, WhatsApp al mismo número, porque eso nos va a permitir atenderlos. Y si, como digo, si no le puede atender inmediatamente, siempre vamos a estar retornando el mensaje o devolviendo la llamada. Muchas gracias, Claudita. Bendiciones. Cuídense mucho. Un saludo a todos los nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias, doctor. De igual manera, un abrazo para usted. Agradecerle muchísimo por este importante tema que hemos tratado el día de hoy. Entonces, cómo tramitar el sepelio de un familiar a cargo de nuestro abogado, pues el doctor José Cárdenas.